Bienvenidos a la nueva temporada de Onda PK, la mujer, el Parkinson y el Parkinson de inicio temprano. Con nuevas secciones y colaboradores que te hablan de historias de superación y que ponen su opinión y su firma a los temas tratados. Bienvenidos a Onda PK, la radio de Con P de Parkinson, gracias a Radio Buñol, en la 107.9, todos los miércoles de 14 a 15:30 horas. Buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a Onda PK, el programa radiofónico semanal de Con P de Parkinson, en Radio Buñol, en la 107.9 de la FM y en Internet, como saben, los miércoles a las 14 horas. Soy Isabel Avión, estoy en Nueva York y es un placer saludarles a todos. Y en este programa, además, estamos todas en el continente americano, porque me acompañan hoy Florencia Cerruti y Verónica Pintos desde Uruguay. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabela. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer poder oír a voces de nuestras hermanas y camaradas en la batalla. Y bueno, se preguntarán nuestros oyentes ¿por qué tendemos estos puentes, ¿no? Bueno, pues porque Con P de Parkinson no conoce fronteras y entonces estamos tendiendo estos puentes a través de los océanos, como ven. Y además con la peculiaridad de que, bueno, obviamente tanto Verónica como Florencia son mujeres que viven con Parkinson, también de inicio temprano, pero Florencia dio un paso más allá en su vida como persona con Parkinson y ha escrito un libro. El libro se llama Renacer a los 50 y está disponible en Amazon, ¿verdad? Se puede, la versión digital y la versión impresa. Y bueno, pues y Verónica, que como decía, también está en Uruguay y nos contarán las dos de dónde viene esta relación. Pero Florencia, primero cuéntanos un poco tu historia. Bueno, yo fui diagnosticada a los 47 años. Tenía síntomas desde hace muchos años atrás. He encontrado síntomas desde 20 años atrás, sobre todo del braceo, del movimiento de los brazos y otros más. Pero a los 47 años, cuando empecé a notar que me costaba cepillarme los dientes, este movimiento de vaivén rápido, yo un día dije, ¿qué me pasa que no lo puedo hacer? Lo mismo al lavarme la cabeza, este movimiento así, no me salía. Y después empecé a notar de que no podía escribir, lo que yo escribía era ilegible, inentendible por nadie. Y ahí me decidí a consultar a un Primero se lo comenté a la endocrinóloga, porque yo pensé que capaz que podía tener que ver con una medicación. Lo que menos se me ocurría era que pudiese tener un origen neurológico, ni estar unidas un síntoma con otro de las cosas que yo sentía. Y yo me acuerdo que la endocrinóloga levantó unos milímetros las cejas y me dio una cita al neurólogo. Y ese día fue el día que yo supe de que algo andaba mal y que la cosa era importante. Ahí igual di varias vueltas hasta que realmente después de casi un año me diagnosticaron Parkinson. Yo en ese momento siempre cuento que yo estaba en la cima de mi desarrollo profesional. Hasta simbólicamente no podría decirte que estaba más alto. Tenía 47, estaba trabajando en la presidencia de la República, en el cargo en el escalafón más alto que se puede llegar. Tenía una oficina con vista al mar, tenía prestigio académico, coordinaba un área una maestría en una universidad privada, era docente, era directora de tesis, todo me salía bien, todo podía, era perfecta, tenía todo bajo control. Y el diagnóstico me llegó como si fuera alguien me hubiera pegado un ondazo, me hubiera dicho, ¿a dónde te creías que ibas? Pues no, la cosa no era tan sencilla como tú creías. Y la verdad que me replegué porque al principio me sentí como en la obligación de decírselo a todo el mundo y me encontraba que la gente o me decía, es imposible que tú tengas Parkinson, o se ponía a llorar y yo los tenía que consolar, o me decía, hay milagros, o busca otra opinión,
o se tiene que haber equivocado el médico. Bueno, yo al final decidí encerrarme porque en la medida que empecé a tomar medicación se me dejaron de notar los síntomas por 4 años y yo dije, yo me quedo donde estoy, es muy difícil esto de andar comunicando lo que uno tiene, no estoy preparada, me ponía a llorar cuando hablaba con la gente, hasta que un día, y me costaba horrible la aceptación, horrible, horrible, horrible. Yo me acuerdo de estar sentada en esa oficina divina frente al mar y mirar al mar y decir, ¿es acá cuando todo se termina? Pero de verdad me lo preguntaba, de verdad me preguntaba. Y yo decía, ¿cómo se hace para continuar? ¿Cómo continúo con 47 años? Evidentemente, de la forma que yo venía viviendo, no veía un futuro de cómo continuar. Me tenía que reinventar y eso era lo que yo zumbaba en mi cabeza y decía, ¿cómo cuernos me reinvento? ¿Desde dónde me reinvento? No tengo la menor idea de cómo reinventarme. Y yo siempre digo, ojalá que en aquel momento alguien me hubiera dicho, la vida no tiene por qué terminar con el diagnóstico. Puedes empezar otra nueva vida, diferente a la que venías llevando, pero todo depende de tu actitud. Y va a ser una nueva vida. Eso, para mí, no, no hay vuelta atrás. Es una vida diferente luego del diagnóstico. Y como al año, yo como te decía, la verdad que tenía serios problemas para sentirme bien y para aceptar el proceso. Y empecé a escribir un día salí del neurólogo y me dijo, no es común que la gente tenga toda la información que usted tiene. Usted es una paciente muy informada y eso me quedó zumbando. Y llegué a casa y agarré el teclado y no pude parar. Pero eran páginas escritas para mí, como catarsis, para ayudarme a entenderme, para comunicarme con los demás, porque con esa impronta que yo tenía de que yo era perfecta, tenía todo bajo control, bastante reprimida en cuanto a manifestar mis emociones, yo no podía hablar con la gente. Yo no podía decirle a los demás cómo podían ayudarme. Y la gente quería ayudarme como ellos querían ayudarme, que eso es una cosa que me costó entenderlo. Y la gente se enojaba cuando yo no aceptaba el apoyo que ellos querían darme como ellos me lo querían dar, ¿no? Hay mucho contenido en esto que acabo de decir, pero lo veo muy frecuentemente. Entonces, en la medida que yo, de a poquito, porque primero eran tres páginas, y eso lo empecé a compartir, la gente se empezó a abrir conmigo y a decirme, gracias por explicarme cómo te sentís, cómo podemos ayudarte, esto es re importante. Y bueno, de esas 3 primeras páginas pasaron a ser 6, pasaron a ser 10, empecé a ponerle títulos a los capítulos, empecé a agruparlo en partes, y eso me llevó 4 años, hasta que un día gente que venía leyendo mis borradores, que no era gente con Parkinson, eran amigos, familiares, o gente que yo me encontraba en el club y yo veía que mi historia le podía servir. Entonces se lo compartía. Y la gente me empezó a decir, Florencia, por favor, compartí esto porque realmente tenés algo muy importante en tus manos que puede ayudar a muchos. Yo durante 5 años había hablado con no más de 10 personas con respecto a lo que a mí me pasaba. No hablaba en público de lo que me pasaba. No había tomado contacto con nadie que tuviese la enfermedad. Y cuando me decidí a publicar, porque dije, bueno, vamos arriba, yo voy a publicar esto. Y en ese momento pensé que era para ayudar a los demás. Y lo hice con ese objetivo. Y entonces en ese momento dije, bueno, pero yo si voy a publicar un libro, tengo que hacer promoción. Eso implica que tengo que ser capaz de hablar en público de lo que me pasa, de ir a un programa de televisión, de ir a una entrevista de radio y de planificar un lanzamiento del libro.
Si no, ¿para qué voy a publicar un libro si no soy capaz de hacer eso? Y eso me llevó ratos, consulté a mi terapeuta y ahí entendí de que no había nada de malo de ser fuerte y frágil a la vez. Y ese fue un gran aprendizaje. Y que si lloraba, lloraba. Yo decía, bueno, hasta capaz que más rating le da al programa de que yo llore. Y no hay nada de malo, no hay nada de malo. Pero bueno, y entonces empezó un proceso en el cual todo lo hice con la colaboración de tanta gente que realmente me quería ayudar y que yo no le había dado un lugar porque no sabía cómo. Entonces, compañeras de trabajo y mi hija me consiguieron entrevistas en la televisión, mi cuñada me consiguió unos andamios para eh, como unos tarimas para el lugar. La universidad donde yo me formé me llamó para ofrecerme una sala de conferencias. Una amiga me proporcionó, me contrató un violinista. Y así realmente fue como un mimo de cariño, una demostración de cariño de tanta gente que me decía, aquí estamos, te queremos ayudar, contá con nosotros. Bueno, fui a los programas de televisión que yo no contraté, sino que me coordinaron amigos. Y al primero me llevé a mi marido como escolta porque yo pensaba, yo me voy a largar a llorar y no voy a poder salir de acá. Y ahí sentí todo lo contrario. Empecé a hablar y dije, qué bien se siente. No me había dado cuenta el peso del tabú que tenía sobre mis hombros, lo que pesaba esa mochila sobre mí. Y además me di cuenta de que podía decirlo y que no pasaba nada si yo decía lo que me pasaba. Eso fue una reacción, un aprendizaje muy interesante. Después vino el lanzamiento del libro. Bueno, ahí con estos programas de televisión fue que Verónica me escuchó y me contactó, así como tantas otras personas de todo el país. Verónica puede contar, pero Verónica me escribía y me decía, es como leer mi vida. Todo lo que tú decís es lo mismo que me pasa a mí. Y eso es algo que, ahora Vero, me gustaría que lo cuente, eso es algo que el otro día conversábamos también con Sabela, que tanto se nos dice que no hay un Parkinson igual al otro, de que todas tenemos síntomas diferentes. Entonces eso en realidad nos empuja a no juntarnos, a aislarnos, porque somos las únicas, porque primero, Parkinson de origen temprano, con 45 años, con 47 años, la mayoría de la gente que me escribió pensaba que era poco menos que la única en todo el país que le pasaba. Nadie se imaginaba que había por lo menos 20, 30 personas que yo conocía, más todas las que puede haber también, ¿no? Y encima nos dicen de que somos tan únicas, tan diferentes, uno dice, ¿para qué me voy a juntar? Si somos todas diferentes. Y yo lo que sentí y lo que viví es que hay mucha cosa que más allá de que uno tiemble y otro tenga rigidez y el otro tenga incontinencia y el otro se frise, hay un sentir común frente a la enfermedad que hace que nos podamos unir y nos podamos acompañar y nos podamos ayudar en la convivencia diaria. Totalmente. Y ahora que dices, ahora, bueno, quiero que Verónica nos cuente un poco también su experiencia, pero resulta que, bueno, tengo una pequeña sorpresa para vosotras, que es vamos a añadir a una tercera persona a esta charla. Y bueno, estaba en la sala de espera hace ratito, pero bueno, que además yo no tengo el gusto todavía de conocerla. Mónica. Pero, sí. Mónica, que lo que pasa es que no veo que tengas micrófono, Mónica, fíjate bien. Pero es Está Mónica Pérez. conectando con el audio. Está conectando con el audio, fenomenal. Bueno, pues Mónica Pérez, que bueno, que también es uruguaya, ¿verdad? Y también es amiga de las mujeres, que bueno, tenemos que hablar también de eso, de las mujeres poderosas, las mujeres en presente. Hola Mónica, encantada de saludarte. Justo llegas en el Mira momento qué en el que... sorpresa me dieron, Sí, Mónica.
Sí, ¿Cómo les es, estaba Flor? Qué Así lindo te Hola, dice. Moni. Gracias, Florencia, por contarnos tu historia. Seguiremos ahondando en ella, desde luego. Y Verónica, cuéntanos un poco tú cómo es tu historia. ¿Dónde estás? Porque, bueno, Florencia está en Montevideo, ¿verdad? Pero Verónica Sí, no. yo soy de Melo, de Cerro Largo, vivo a 400 kilómetros de la capital, de donde vive Flor. Y bueno, digo, estaba escuchando nuevamente la historia de Flor, y sabes que a mí me pasó diferente. En realidad, yo empecé en el 2011 con un temblor en la mano derecha. Entonces iba a agarrar el teléfono y me temblaba. Y le comenté a mi esposo, que trabajaba de chofer en el hospital, y le dije, digo, ay, ¿sabes que me tiembla la mano derecha? Y a mí también. Entonces dije, le resté totalmente importancia. Pero digo, después iba a poner sal en la comida y me daba cuenta que mi motricidad no era la misma. Entonces le dije, ay, pero la verdad, algo me está pasando. Y bueno, entonces él me sacó hora para un neurólogo que atendía en el hospital público, y me atendió en mayo, pero un 24 de mayo. Pero el 23 mi esposo se cae de la moto y se quiebra 7 costillas de la clavícula. Entonces tuve que ir sola al neurólogo. Y fui re canchera y entré y agarré y le digo, lo único que me falta es que tenga Parkinson, le dije, antes que me diera el diagnóstico. Digo, porque estoy menopáusica, canosa, y ahora lo que me falta es que me digas que tengo Parkinson. Me hizo hacer 3 ejercicios y me dice, lo que tenés es Parkinson. Yo me bloqueé mal, pero me bloqueé mal. Y lo único que hice fue agarrar unas recetas donde me mandaba a hacer una resonancia, y para descartar, porque dice, para ver si no tenés algún tumor en la cabeza que te esté afectando el brazo derecho. La verdad, cada vez todo era peor. Entonces digo, salí de ahí, y cuando me paré en la puerta no sabía para dónde quedaba la sala donde estaba mi esposo, de tan bloqueada que estaba. Digo, fui, llegué llorando a donde estaba mi marido y le digo, lo que tengo es Parkinson. Y mi marido me dice, no, te dieron mal el diagnóstico. Tenía 42 años. Y me dice, te dieron mal el diagnóstico. Y yo, ¿sabes qué me convencieron? Me convenció, y dije, no tengo Parkinson. Se terminó. Y ahí cuidé todos los días que estuvo mi marido internado, salió fue a casa, bañaba, hacía la tarea, todo. Pues digo, empecé a trabajar después de mi enfermedad. Yo soy siempre fui ama de casa, y seguí mi vida hasta que hasta que me pidieron hora con Busto, el médico que atiende en Montevideo, un neurólogo, porque mi suegro tenía Parkinson también, pero yo no veía que tuviera los mismos síntomas que él. Entonces dije, la verdad, yo no debo tener, pero voy a ir igual. Mi esposo me dijo que me iba a acompañar. Bueno, llegamos a la consulta, ahí me hizo hacer muchos ejercicios y me dijo, ¿sabes qué tenés? Pero muy incipiente, recién está comenzando. Dice, ¿estás tomando alguna medicación? Y la medicación que me había mandado el médico, el neurólogo de Melo, yo no la había empezado a tomar, porque como yo creía que no lo tenía, pero a mí yo no me sentí tan como Flor, que le afectó tanto. Yo no, yo estaba como en otro mundo, no sé, yo qué sé, o capaz que yo soy digo, que no me tomo las cosas tan a pecho, digo, no, cualquier cosa digo, mi marido me dice cualquier cosa y ya me convence. Entonces digo, en realidad, empezamos con los estudios, me mandaron a hacer estudios, bla, 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 no sé qué, y me mandó una medicación, me empecé a sentir bien, seguí con mi tarea, y en realidad yo lo viví de otra forma, lo vivo de otra forma a la enfermedad. A pesar de que, bueno, cuando la vi a Flor en la tele y vi que había escrito el libro, enseguida me interesé por el libro, y también le comenté que a mí me pasaba lo mismo que a ella. Pero, ¿sabes qué? Yo nunca dejé de mis actividades, de agarrar y de hacer la tarea de la casa, hago todo, cocino, lavo, plancho,
hacía encomienda para los chiquilines porque estudiaban en Montevideo, y en realidad digo, bueno, nada, y ahora sigo con la misma vida. Es muy Sigo importante, igual. hay muchas cosas que habéis dicho las dos en cuanto a encarar la enfermedad y cómo cada cual llegamos a ella, ¿no? de caminos distintos y de formas distintas. Y precisamente cuando hablamos con otros, dices, uy, a mí eso no me pasa, o uy, yo eso no lo siento así. Y entonces ahí es donde nos complementamos, ¿verdad? Y entonces vamos encajando las piezas. Eso que decía Florencia, que somos tan únicas, raras, que somos las tal, y sin embargo empezamos a hablar, y yo me acuerdo, yo leí el libro de Florencia hace un par de años ya, o un año y pico, y entonces yo decía lo mismo que dice Vero, dices, ostras, es que eso me pasa a mí, eso me pasa a mí, lo de consolar, cuando damos la noticia a un amigo y acabas consolando. Y Mónica, ya que andas por aquí, vamos a abusar también de ti. Cuéntanos un poco tu historia y de paso también cómo, bueno, pues ¿dónde estás? ¿Estás en Montevideo también? No, yo estoy en Colonia, Ujú. Colonia exactamente. Es una ciudad al sur oeste de Uruguay. Estoy a 177 kilómetros de Montevideo, exactamente. Ujú, ujú. Frente a Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires estamos a 35 kilómetros. Ah, vale, muy bien. Para que se sitúe el personal, porque no todo el mundo tiene la geografía a punto, pero bueno, pondremos un mapa, un enlace a un mapa de Uruguay. No, o sea, en realidad estamos más cerca de la capital de Argentina. Ujú, Estamos a 35 kilómetros de la capital de Argentina, porque el río es muy estrecho, el río de la Plata, cruzarlo acá es una parte muy, muy estrecha, ujú. y es más cerca de la capital de nuestro propio país, que es Uruguay. Sí. O sea, nos queda más cerca de Buenos Aires que Montevideo. Es así. Ujú, Pero bueno, yo vivo acá, en el momento que me detectan el Parkinson, porque yo viajé a Montevideo a estudiar cuando terminé la secundaria. Ahora en este momento en Uruguay hay para estudiar carreras terciarias más o menos por todo el país, por varias partes del país. En ese momento el único lugar para estudiar para la educación terciaria era Montevideo. O sea, hacías hasta secundaria en el interior del país y si querías hacer una carrera te tenías que ir a Montevideo. Y yo me fui a Montevideo con 17 años a estudiar y me quedé allá. No volví más hasta hace 7 años más o menos que volví a Colonia a vivir. Y yo ya estaba de vuelta acá, con 48 años, por ahí, y empecé a sentir, ya tenía mi hija, yo tuve una hija a los 41 años, este año tengo 15, o sea que crisis en la familia, y empecé a notar una dificultad en el pie al momento de calzarme. Inclusive le preguntaba a amigas, nerds que tengo que trabajan en la salud, siempre les decía, mírame acá. Ah, no, eso no es nada. Por lo general esas preguntas que haces en reuniones sociales, no, eso no es nada, no sé, bueno, está. Hasta que al final decidí consultar, después primero fui a un fisiatra, fui a un traumatólogo, pasé por 2 o 3 médicos, por suerte no fue mucho tiempo, o sea, no tardé mucho en llegar al diagnóstico correcto, digamos, hasta que di con un neurólogo aquí mismo donde yo vivo, en Colonia, en el departamento de Colonia, que yo fui con mi esposo, entré, él corrió todo lo que tenía en el consultorio, corrió la camilla, corrió los muebles, dejó como una pista, y bueno, y ahí me hizo caminar para atrás, para adelante, todos los ejercicios. Cuando terminé, volvió todo a su lugar, y bueno, me dijo, esto es Parkinson. Pero lo más increíble de todo fue que la noche anterior, en esa consulta, yo cuando nos íbamos a dormir con mi esposo, le dije, ¿vos sabés que para mí que esto es Parkinson? ¿De dónde sacaste eso? No sé, digo, me parece. No tenía ni antecedentes, o sea, no sabía mucho de la enfermedad, más que lo que todos vemos cuando somos chicos, que vemos que una persona que tiembla, más bien en personas mayores. Y bueno, se lo conté al neurólogo cuando me lo dijo, y dice, uno se conoce el cuerpo aparentemente. Y de ahí para adelante, claro, al principio cuando los síntomas no son muy evidentes, digamos, podés mantener la actividad con cierta, digo, normalidad, sobre todo cuando
el tema, la diferencia es cuando tú vivís en la gran ciudad y cuando vivís en ciudades chicas, como le pasaba, por ejemplo, a Verónica. En Montevideo viven 1,5 millones de habitantes, creo, una cosa así, donde vive Florencia. Y acá donde yo vivo en la ciudad somos 28.000, 26.000, o sea, todo el mundo te conoce. Y enfrentar esa pequeña sociedad diciendo que tenés Parkinson, no es lo mismo. Yo siempre digo que cuando Florencia vino a presentar el libro acá a Colonia, que fue increíble también la comunicación con Florencia, porque yo la vi en una entrevista por televisión, y no sé por qué, se me dio por escribir, o sea, escribí en ese momento, y ella estaba, no sé si en ese momento estaba conectada, y me contestó, le contesté, y me contesté, le contesté. A la noche yo tenía el libro acá, porque justo mi esposo estaba en Montevideo, en el mismo barrio donde ella vive, pasó por la casa y me lo trajo, con una dedicatoria muy linda, y esa noche mismo yo lo tenía. Y Pero tú antes de recibir el libro, ¿te acordás que me dijiste hay que hacer algo en Colonia? ¿Te acordás que eso fue increíble? la primera idea que yo tuve era que quería hacer algo acá. Si a ella le gustaba la idea o le interesaba, me dijo que sí. Y nos pusimos manos a la obra, hicimos un grupo aparte que fue increíble, el grupo de trabajo. Ella creó un grupo de WhatsApp, y hubieron amigas de ella y amigas mías que se pusieron al hombro de la organización, y para mí fue una presentación maravillosa. Impresionante. Y Porque una de hablándonos, las a ver, cosas, sí, los grupos de WhatsApp, Florencia, ¿cómo empezó todo eso? mucho ¿Cuál fue el después, origen? Sí. mucho después. A mí lo que me pasó es que quería retomar de lo que decía Mónica, que yo nunca organicé una presentación del libro. Fueron las propias lectoras las que me contactaban y me decían, Florencia, necesitamos que vengas para acá, ayúdame, o vení, me conseguían los locales, me conseguían todo, y hacíamos presentaciones con las lectoras, con otras invitadas de la misma edad, todas diferentes, todas al estilo y a las características del lugar. Y para mí eso fue de una riqueza impresionante. Yo conocí gente en Maldonado, o sea, en varios departamentos donde fui como recorriendo y tratando y conociendo a las lectoras individualmente. Yo hasta ese momento, hasta varios años después, hasta te diría que hasta el año pasado, yo me mantenía en contacto con Mónica por un lado, con Verónica por otro, y así con varias personas que, yo vendí mi libro muy artesanalmente, o sea, en realidad todo lo hice artesanalmente, entre otras cosas porque yo cuando empecé a ver las posibilidades que tenía para publicar el libro y empecé a recorrer editoriales, me di cuenta que los tiempos de las editoriales no eran mis tiempos y que yo me sentía fuerte en ese momento para hacer lo que quería hacer, pero no sabía si un año o 2 años después iba a tener la misma fuerza para hacerlo. Entonces empecé a averiguar y a ver opciones y dije, yo lo hago yo. Existe la opción del autor-editor. Mi hija me diseñó el diseño gráfico, me sacó la foto de portada, y todo lo fui haciendo con la colaboración de mi familia, de amigos, de compañeros de trabajo, de colegas. Y lo mismo fue pasando en el interior y en otros lugares de Montevideo también. Y toda esa forma de vender, lo que lo vendía al principio por Mercado Libre y todo era promoción mía, o sea, yo era mi propia promotora, yo no pagué publicidad para venderlo, eso me dio la oportunidad de algo muy lindo que fue el contacto directo con los lectores. Tanto es así que mi marido entregaba el libro, yo a veces iba a entregarlo. Una vez me dieron una propina pensando que yo era un cadete que estaba entregando el libro. Otra vez una persona comentó en Mercado Libre, uy, qué experiencia tan increíble conocer a la propia autora que me entregó el libro. Entonces llegó un momento que yo dije, pero yo tengo todo este potencial de todas estas lectoras, mujeres jóvenes, que están desperdigadas por todo el país y que no se conocen
y que seguro que necesitarían de una red de acompañamiento. Está Verónica, 500 kilómetros, que no tiene otra persona con las mismas condiciones cerca. Mónica en Colonia, que está más o menos parecido, y así tengo varias lectoras. Entonces un día dije, yo voy a formar un grupo de WhatsApp y la que quiera que siga y la que no quiera que no. Y la respuesta fue increíble, increíble el sí, quiero participar, sí. Y se formó un grupo que se fue ampliando, porque una fue trayendo a otra también, que algunas que yo no conocía. Y al principio funcionamos como un grupo de WhatsApp que empieza de mañana con Verónica, que dice, buen día grupete, ¿cómo les va? La otra manda el desayuno, la otra dice que la planta le floreció, la otra dice que está en off y que no sabe qué hacer, la otra dice, ¿alguien tiene amantadina? Porque acá no hay. Y así empezamos a hablar de una cosa y de la otra, pero es un grupo muy solidario, salió así, muy espontáneo, muy de acompañarnos, muy de vivir el día a día. Y ahí se empezaron a conocer, porque una dice, pero yo voy a Melo, te voy a visitar, le dicen a Verónica. O voy a Colonia, Mónica, quiero verte. Y después empezó el tema de los regalos de cumpleaños, y bueno, cada una recibía una manta de lana merino que juntábamos, hacíamos una colecta. Bueno, y así somos un grupo de 20, que como yo te decía, yo no era consciente de la necesidad de un grupo de sostén de estas características. No era consciente de la necesidad y no era consciente de lo que podía ayudar a cada una de nosotras, y me incluyo, obviamente, tener esta red. Porque yo te voy a decir una cosa, Isabela. Yo, cuando me decidí a publicar el libro, lo hice pensando que lo hacía para ayudar a otros. Y la sorpresa más grande que tuve fue que la principal beneficiada había sido yo. Y eso me llevó meses procesarlo. Meses. Tu sinceridad es enorme de grande y te la agradecemos. Yo, bueno, estoy aquí emocionada contigo, ya hace rato que estoy aquí emocionada. Muchísimas gracias. Vero, y para ti, o sea, ¿qué significa el grupo de mujeres? ¿Cómo es? Mujeres en presente, mujeres poderosas, mujeres que vais más allá, o sea, es que no os definís ni con Parkinson ni nada, o sea, es mucho más bonito. Cuéntanos. El grupete. El Yo le digo grupete. El grupete. Sí, para mí es muy importante. Digo, para mí tiene mucha importancia el grupete. Yo he conocido gente muy valiosa ahí adentro, con unos valores espectaculares, con una solidaridad que no te puedo decir. Digo, realmente, así como todas tenemos el Parkinson y es diferente, así somos de diferentes nosotros. Mucha gente muy, muy, muy valiosa, que a mí, digo, sí me ha levantado muchísimo. Digo, muchas veces me siento más caída y digo, y a veces las leo y es como dice Flor, una dice una cosa, es muy variado todo, en realidad lo que comentamos en el grupo, porque no solo se habla de la enfermedad, sino que se habla de comida, de fotos, entonces digo, eso para mí ha sido espectacular. La verdad que le agradezco a Flor que haya formado el grupo, porque realmente, digo, es muy, muy, muy valioso, muy valioso. Sí. Sí. El otro día, un día me contactó una venezolana que está radicada acá, que fue a mi psiquiatra, bueno, fue a una consulta con la psiquiatra que coincidió que era la mía, y le empezó a contar cómo se sentía, cómo le había, todo el tema de su mambo con la enfermedad, y la psiquiatra le dice, espérate, yo tengo algo para darte, y te voy a prestar un libro muy especial que escribió una paciente mía, mi psiquiatra. Entonces ella
venezolana, sola en este mundo, imagínate, agarró el libro, lo empezó a leer y lo empezó a subrayar el libro de la psiquiatra. Y dijo, no, no. Y ella cuenta que decía, lo abro y lo cierro, porque no puede ser de que alguien esté diciendo exactamente lo mismo que me pasa a mí. Hasta que me contactó y decidió quedarse con el libro todo rayado de la psiquiatra y llevarle un nuevo libro dedicado a mi psiquiatra, que es una de mis principales agentes de venta, porque lo recomienda para todos lados. Y la venezolana el domingo me pasó a buscar para andar en bicicleta juntas, o sea, cosas increíbles, 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 que impensables, Y lo- impensables. de lo que dice Flor, justamente de la misma persona, ¿sabes, Isabela, que me pasó? Que dice, ¿te puedo llamar por teléfono, Vero? Digo, sí, obvio. Sí, digo, ¿necesitas algo? ¿Qué pasó? Y me dice, realmente había leído en P de Parkinson la historia que se había contado. Y una de las cosas que conté que para mí fue, porque yo hablaba con Flor y Flor me decía, tenés que decirlo porque vas a ver que te vas a sentir más aliviada. Porque yo digo, pasé como 5 o 6 años ocultándolo. Entonces, un día dije, hoy lo voy a decir, y yo daba clase, era docente en una escuela agraria de contexto bastante bajo. Entonces tenía un primer año de ciclo básico y le dije, chicos, miren, tengo una cosa para decirles. Yo tengo una enfermedad que se llama Parkinson. Obviamente algunos no tenían idea de qué le estaba hablando. Y sabes que se pusieron a llorar cuando les dije. Y a mí realmente me movió todo. Y después le dije, digo, me dijeron ellos, ¿podemos darle un abrazo, profe? Digo, claro, vinieron todos chiquitos de 12 años, vinieron a darme un abrazo. Fue algo tan, para mí me quedó marcado, digo, así, con fuego, porque realmente, digo, no te esperás que unos chiquitos tengan esa reacción. Yo me acuerdo, Y yo le Vero, que conté, había, perdón, que había alguien que no que te recomendaba que no lo dijeras, ¿te acordás? Que tú me contaste. sí, sí. Y vos sabés y ella me dijo que le había llamado, que realmente le había emocionado eso había contado, y que se lo había contado al esposo. Es que para mí fue tan gratificante aquello, me dio tanta fuerza, Sabela, que sigo sin pensar que tengo Parkinson. Sí. Es que Digo, es el apoyo de los teniéndolo y otros. Sí, 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 mm, el teniéndolo, acompañamiento. Ujú, digo, realmente sigo, yo qué sé, no sé cómo hago, la verdad, digo, ujú. no me lo pregunto mucho, pero no hago muchas cosas para, yo qué sé, la dieta. Ahora estoy con pila de kilos de más y me dice el neurólogo, tenés que hacer una dieta mediterránea. Como lo que venga, no hago nada de dieta y a veces no hago ni ejercicio. Realmente yo no soy ejemplo a seguir. Bueno, pero la actitud sí que es la buena. Y habéis mencionado que ahora que hablamos un poco de lo que es la realidad en vuestro país, porque habéis hablado de dónde estáis, la distancia respecto a la capital y el acceso a los médicos. O sea, por ejemplo, Verónica, para ti, o sea, ¿tú tienes un neurólogo cerca o cómo es la situación? ¿Cómo? Yo tengo un neurólogo, sí, que en realidad sigo siendo Buzó, al de Montevideo, a, a Ricardo Buzó, y lo que me dice el neurólogo, lo que me dice Ricardo Buzó, yo vengo y se lo transmito porque soy profesor de mi neurólogo. Entonces yo voy y se lo transmito y le digo, mira Felipe, Buzó me dijo que tengo que tomar esto y esto y esto, así que haceme la receta de esto, de esto. En realidad, él hace lo que Buzó manda. O sea, Porque que tú yo tienes el digo, especialista en trastornos del movimiento, lo ves en Montevideo, pero luego ahí en tu ciudad, no. él me, realmente voy para que me haga las recetas para los medicamentos, pero digo, Ujú, no es mi neurólogo de ujú, cabecera, digo, no. Yo lo que te quería aclarar es que ujú. acá no hay neurólogos especializados en movimientos anormales, Ajá, son neurólogos. importante. Son Mm. neurólogos solamente. Entonces, claro, son neurólogos que tanto nos ven a nosotras
como ven a alguien con demencia, como ven a cualquier otra persona. Entonces eso es importante. Eso es importante, porque sí, porque claro, te puedes encontrar con alguien que sí sepa, o sea, que sea más, que tenga más conocimientos, pero es por interés personal, entonces sería, ¿no? O sea, un neurólogo que sepa más de Parkinson. Este neurólogo que comenta Verónica es el que tiene más experiencia en Parkinson, que no quiere decir que tenga tanta experiencia en movimientos anormales ni en mujeres jóvenes con Parkinson. Sí. Pero es el que está más, bueno, que se concentró, o sea, se formó, se especializó de alguna manera en esto. Se está por jubilar en cualquier momento. Yo hoy tengo consulta con él y me la acaban de cambiar me han puesto una suplente, o sea que tampoco sé cuánto más tiempo va a seguir. Pero bueno, esas son cosas del momento. Sí, que es importante. Mónica, y en tu caso, en Colonia era, ¿verdad? ¿Cómo? Porque al estar más cerca de Buenos Aires, casi se me ocurre que aunque sea otro país, que te interesa más. No sé cómo es de fácil. No, o sea, sé que es fácil cruzar en ferry, pero cuéntanos, sí. No, sí, pero no, los costos no son fáciles y todo este tiempo de la pandemia es de un país a otro, por más que se acerca, le estás pasando de un país a otro. En el caso mío, yo me sigo atendiendo con el neurólogo que me dio el diagnóstico a mí. Que también, al igual que lo que decía Florencia, es un señor grande, que yo creo que en cualquier momento se va a jubilar. Pero yo cuando quise hacer cuando me empecé a atender con él, quise hacer otra consulta, como siempre, otra opinión, y tengo varias amigas que trabajan en la salud en Montevideo, en la capital, y una de ellas me conectó con un neurólogo, el doctor Ventura, en Montevideo, y él mismo que me atendió, bueno, me coincidió exactamente con lo que me había dicho el neurólogo mío acá en Colonia. Lo conocí al final y estuve de acuerdo en todo. Él me dijo, el número 2 en Uruguay soy yo. Si querés ver al número 1, tenés que ir a ver al mismo doctor que te estaba hablando Florencia recién. Y bueno, como estuve de acuerdo en todo, yo seguí con lo que me decía el neurólogo mío. Cuando fui después un día a ver al neurólogo número 1, como me dijo él, y como está catalogado, creo, en Uruguay, coincidió exactamente con lo que me había dicho el mío. Alteró algo de la medicación, y lo que sí yo sentí en el doctor Rousseau es un gran motivador, lo cual es bueno también, ¿no? Salir esperanzado, digamos. Un poder motivacional muy grande. Ahora, 6 meses atrás, como dice Florencia, acá no hay especialistas en movimientos anormales. No sé si nuestros oyentes han tenido ya la oportunidad de ver el webinario en el que hablamos sobre mujer y Parkinson, a raíz de un artículo que ha salido hace poco, y en el que se habla mucho sobre investigación. Es un artículo que se basa en estudios que se han hecho en Estados Unidos, fundamentalmente. Ahí se habla de cuestiones, bueno, de los síntomas motores y no motores, y una cosa muy importante, por primera vez se habla también de los problemas psicosociales de la mujer y el Parkinson, pero cuando fue ese día que hablamos, que también está Florencia, y hablamos precisamente bueno, estos estudios están hechos en Estados Unidos. ¿Qué hay de los datos en otros países, verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hablamos, Florencia? Resúmenos cuál fue la realidad a la que nos enfrentamos, o cuál es. Bueno, yo creo que lo primero que para recalcar es la necesidad de visibilizar que hay asuntos específicos para tratar, para abordar en la mujer joven con Parkinson, que se conocen muy poco. Yo ayer decía, yo me considero una paciente informada, como me decía mi propio médico, y cuando estuve diagnosticada y todavía estaba con el periodo, todavía estaba menstruando, yo no tenía ni idea de que había fluctuaciones en la absorción, en la disponibilidad de levodopa por los cambios hormonales. No tenía ni idea. Y yo estoy segura que si se lo comento a mi doctor, por más que sea el número 1, o a mi ginecóloga, yo estoy segura de que, porque algo lo charlé un poquito con ella por el tema de los estrógenos para ver, y me parece que la información hasta ahí, hasta ese nivel de profundidad, no llega.
Y yo lo que decía era que la realidad de Latinoamérica, o sea, hay problemas de base enormes, desde países donde no hay disponibilidad de medicación, que no están comprando levodopa, países donde falta variedad de medicación, países donde faltan especialistas en movimientos anormales o donde no hay neurólogos más que en las grandes ciudades, donde la postergación de la mujer es aún mayor que de repente que en Estados Unidos. Entonces me parecía súper importante poder llevar esos estudios y quizás con algunas preguntas adicionales más aterrizadas a la realidad de países como los nuestros de América Latina, donde hay otras realidades, otros desconocimientos, otros patrones culturales, otra dificultad de interactuar con el médico, ¿no? Hay como una distancia enorme entre el médico y el paciente, o dificultad de formar equipo de salud, porque yo me acuerdo de pensar, yo quiero tener un equipo de salud que verdaderamente sea un equipo de salud liderado por el neurólogo, pero que todo en armonía, ¿no? En torno a eso. Yo nunca lo logré. Yo lo que yo sentía era de que, como ayer algo se mencionó en ese sentido de que cuando uno no tenía esas posibilidades, le quedaba la responsabilidad de informarse y de ser su propio gestor de su camino, de su salud. Y Sí, yo que en cierta somos... medida me siento de que yo hice eso, o sea, había gente que me decía, no, ¿por qué lees tanto? Y yo estoy de acuerdo con una cosa que tú decías ayer, Sabela. La información bien elegida, ¿no? Da poder de decisión, da poder de discusión, da poder de plantearle a tu médico algunas cosas. Yo siempre digo, si yo no le hubiera dicho a mi neurólogo que sabía las ventajas de la acupuntura, no me hubiera nunca derivado a un acupunturista. Si yo no hubiese sabido de las ventajas del shiatsu, no le hubiera dicho nunca a mi terapeuta corporal que aplicara esas maniobras. O sea, hay muchas cosas que uno puede liderar, empujar, cuestionar, pero lo que yo sentía era de que el líder del equipo de salud era yo. Sin duda, y además con esto que contabais de que no hay especialistas, ¿no? Entonces, es que está claro que la especialista eres tú. O sea, no tendrás una carrera médica, por supuesto, pero tienes un montón de información y muchas veces pues somos nosotras las que lo planteamos a los médicos y con suerte tenemos una buena relación, que también es una cosa que hablamos con frecuencia, ¿verdad? Que la relación con tu médico, con tu médica, tiene que ser muy buena, tiene que fluir, tienes que poder ser capaz de decirle las cosas más peregrinas y no sentirte como, ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿Va a pensar que bien, que mal, que lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante todo esto que dices, no cabe duda. Sin duda, yo siempre digo que no importa de que el neurólogo sea el más renombrado de todos, hay una relación que te va a acompañar por muchos años, entonces lo más importante es que tú te sientas cómodo, que confíes en tu neurólogo y que le puedas decir las cosas que sientes y que escuches a tu cuerpo. Como yo digo, cuando tú sientes que algo no anda bien, plantéalo de vuelta. Y Sí, si no tienes respuesta, cambia de médico. cambio de médico, sí, desde luego, si es posible, desde luego. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre la creatividad, porque se habla mucho, cada vez se habla más sobre la creatividad en el mundo del Parkinson y cómo te ayudó a ti la creatividad, no solo escribiendo, sino también haciendo otras cosas, ¿verdad? De todo. Mm. De todo. Yo después escuché y leí de que el consumo de levodopa desinhibe y por ese mecanismo la gente con Parkinson es especialmente creativa. La creatividad me ayudó a escribir y a escribir despojada de toda censura, lo cual fue, como yo digo, la primera cosa que yo hice enteramente a mi gusto, sin necesidad de complacer a nadie.
Y yo también siempre digo que la mayor expresión de creatividad en realidad estuvo en animarme a imaginarme en una versión diferente de mí misma. Eso fue la expresión máxima de creatividad. Y yo, mientras hacía cosas, que ahora te cuento un poco qué tipo de cosas hacía, me daba cuenta de que yo encontraba como un disfrute especial en tomar esos objetos que estaban para tirar o para descartar, que uno había considerado obsoletos, y darles una nueva y mejorada función y lugar en la vida. Y yo decía, pucha, esto es exactamente lo que yo estoy haciendo o queriendo hacer con mí misma, ¿no? Buscando en mí cómo reinventarme, cómo tener otra función en la vida, quizás mejor, quizás desde otro lugar, pero basado en lo que yo ya traía. Entonces, ese juego de jugar con el hacer, con desplegar la creatividad, pero a la vez sintiendo de que era el mismo proceso interno que corría por mí misma, me llevó a, por ejemplo, a confeccionar una cartera Parkinson Friendly, porque yo veía que ninguna cartera, cuando yo estaba en mis momentos de mayor rigidez, eso fue interesante, porque esa cartera yo la hice cuando no podía enhebrar una aguja. Yo me ponía, primero cuento lo otro, después cuento esto. Yo veía que ninguna cartera se adaptaba a mis necesidades porque o eran o muy chiquitas y me costaba mucho maniobrar adentro de la cartera, o muy grandes y se me perdía todo y no encontraba nada, o estaban llenas de bolsillos y yo nunca me acordaba dónde estaban las cosas y nunca podía acceder, o no tenía un acceso directo para el celular y yo nunca llegaba a atender el teléfono, dirá mi marido ahora tampoco, pero, pero encontrar, cuando uno es lenta y es rígida, porque yo no conté eso, yo nunca tuve temblor, pero sí mucha rigidez al punto de que yo no podía cortarme la comida y precisaba ayuda para vestirme. Entonces empecé a pensar, digo, bueno, ¿y si yo me diseño mi propia cartera? Entonces empecé a hacer una lista de las características que tenía que tener esa cartera. Entonces dije, me tiene que dejar libre los brazos, las manos, para maniobrar con tranquilidad y que no sea una dificultad más a la hora de maniobrar. Entonces tiene que ser una bandolera, pero las bandoleras en general son chicas. Mi bandolera tenía que ser del tamaño exacto que yo precisaba, del largo exacto que yo precisaba. Entonces empecé a buscar retazos en mi casa. Entonces tomé unos almohadones que yo había comprado en una casa muy económica, que, como yo digo, 2 por 100, me salieron, o sea, nada, unos almohadones, con esos almohadones y retazos de telas, fui construyendo y cosiendo y con mis propias manos, con esa rigidez que yo decía que yo me levanto muy temprano, como me parece que el 99,9% de las personas con Parkinson, y me iba para abajo y trataba de enhebrar la aguja y yo me ponía un límite de media hora. Si en media hora no había logrado enhebrar la aguja, iba llorando, llorando no, puchereando, como digo yo, a buscar a mi marido y decía, Gustavo, ayúdame porque no pude enhebrar la aguja. Y acá tengo la cartera, no sé si tenemos tiempo. Sí, sí, enseña. Yo lo que decía era, las manos me tienen que quedar libres, porque si yo tengo una mano ocupada sosteniendo la cartera, es pérdida Sí, de oportunidades. la liamos, sí, desde luego. Entonces, bandolera, esto era un cinturón viejo de mi madre, esto lo decoré con un pedacito del el recorte de una falda que tenía, porque como yo soy muy bajita, siempre me sobran recortes de lo que acorto de la falda. Los remaches se los puse yo con martillo porque yo quería sentir de que esta cartera la había hecho toda yo con mis manos. Me puse como necia en eso. Sí. Entonces compré unos remaches y los puse con martillo. Entonces se cruza. Después otra cosa que me pasaba era que yo iba a las tiendas, por ejemplo, y es imposible cuando tú estás con mucha rigidez abrir la cartera, encontrar la tarjeta, encontrar la plata, y
Entonces dije, no, yo necesito un bolsillo donde yo Ajá. guarde solo lo que voy a precisar en el siguiente destino. Ujú, Entonces, si yo voy al supermercado, acá tengo solo la tarjeta de crédito y si ujú, tengo un ticket de envases o lo que sea, ujú, solo eso acá. Cosa de que yo me fui a la casa que venden los cierres y todas esas cosas y los probé uno por uno hasta que encontré el que realmente era más fácil de correr. ujú, Entonces, tenía este bolsillo es para poner solo lo que voy a precisar. Y después, cuando te compras en el supermercado, por ejemplo, te dan ujú, el ticket, la tarjeta, la cédula, el cupón ujú, para el auto, las compras, ¿no? Y te ujú, dan todo eso y vos estás con todo así en la ujú, mano, con el que está atrás, que te está apurando para que salgas. Entonces yo hice un bolsillo despojador que queda abajo del otro, donde yo tiro Ah, las monedas, todo lo que me devuelven en el ujú. supermercado, lo Y luego cierro ya. y después en casa organizo con tiempo. Ujú, Después a veces yo estaba trabajando en ese momento y iba a un lugar que tenés un programa, un mapa, una indicación, una dirección, cosas ujú, que no precisan tener un cierre hermético. Entonces del lado de atrás le hice un bolsillo de tamaño de una hoja A4, que es lo que normalmente se ujú, usa, doblado a la mitad, donde yo ponía las cosas que tenía que tener ujú, rápidamente acceso y que no importaba que tuviesen un cierre de seguridad. ujú, Un acceso directo para el celular, donde yo no ujú, tenía excusas para no atenderlo, acá en ujú, el costadito, bien cerca. ujú, Y otro acceso directo para las lapiceras que adentro de la cartera se atraviesan y cuando vos quieres ujú, guardar algo te encontrás con la lapicera, el labirome que no te deja maniobrar ujú, y los lápices de labio que pasa lo mismo. ujú, Adentro, solamente dos bolsillos, porque no hay nada peor que estar, aparte la memoria más falla muy a menudo, ujú, entonces adentro tiene dos bolsillos con cierre, uno rojo para lo que no se puede mostrar en público, entonces eso a mí me hacía acordar de que la toalla higiénica no, ujú. iba en el rojo y yo no abría el bolsillo rojo. Y otro bolsillo verde para todos los tickets para cuando iba al servicio de salud. Y nada más, todo lo demás iba junto. Y dos ganchos de diferente largo, uno para las llaves de la casa, que no los precisaba desenganchar de la cartera, y otro para las llaves del auto más corto y de diferente color. Y se cierra con imanes, cosa de no estar necesitando, los imanes no se lo puse acá donde va el celular por el tema ese que estuve estudiando de que no convenía, pero Ujú. le puse los ganchos más fáciles de cerrar. Y esta cartera, no saben lo que me solucionó la vida. Ujú, Ahora me han preguntado si la tengo para la venta, no la hice para vender originariamente. Mi sueño, que después me agarró la pandemia y no, ujú, me cortó todo lo que yo tenía planificado. No digo que me cortó las alas, porque ujú, en ese tiempo hice de todo. ujú, Pero mi sueño es recorrer el mundo dando charlas para mujeres, enseñándoles a hacer estas carteras, ujú, compartiendo charlas, una manera de ganarse la vida también, ujú, ujú. este, y compartiendo experiencias de vida. Ese es mi sueño. No sé si lo voy a lograr, pero como dice Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Bueno, me parece, bueno, yo otro de los motivos por los que descubrí a Florencia, no solo por su libro, fue por la cartera y que me pareció, bueno, buenísima. Todo lo que está diciendo, yo creo que cualquiera de las oyentes de Onda PK estarían diciendo lo mismo, pensando lo mismo. Yo quiero una como esa, quiero un bolso como ese y porque es verdad, tenemos que buscar, desde aquí lanzamos un llamado a cualquier empresa que haga carteras, ya sea en Latinoamérica o en España, que se anime a retomar el diseño de Florencia porque es, vamos, es un filón de mercado. Así que, y gracias por enseñárnoslo, está súper bien. Y aparte, eso, luego los detalles, ¿no? Un cinturón de tu madre, una cosa tal, o sea, que tiene mucho significado. Verónica, estábamos hablando de la creatividad, entonces te pregunto a ti también,
¿Tú has descubierto tu lado creativo con el Parkinson? Vos sabés que yo no soy tan creativa como Flor. Pero No, la Flor. cocina, veo. Cocinar me encanta, amo cocinar. Y siempre estoy con alguna receta y pongo en el grupete algún pan de nuez. Ahora, mira, estoy en Montevideo, me vine a Montevideo, y le hice a los chicos un pan de nuez para cada uno, para llevarles. Y dulce de higo. Dulce de higo, Flor. Pues escríbenos ¿Me las recetas. trajiste? ¿Eh? ¿Me trajiste? Le llevo a Nicolás, pobre que está trabajando tanto. Bueno, tienes que Pero te mandarnos. puedo sacar un poquito y llevarte si querés. No. Verónica, te emplazo a que nos escribas, además queda grabado aquí y lo va a ver todo el mundo, a que nos escribas las recetas del pan de nueces y del dulce de higos y lo publicaremos con P de Parkinson para que la gente pueda descubrir nuevas recetas. O sea que por ahí, Bueno, por ahí te pones creativa. Sabela, y sabés otra cosa, yo no paré nunca de hacer cajas y mandarle a los chicos, porque cuando me dieron el diagnóstico, mi hija empezaba la facultad en Montevideo. Y entonces yo continuamente, toda la semana hacía comida, cajas enormes con todo. No paré nunca de mandarles comida a los chicos. Recién, bueno, Inés se recibió con 25 años de arquitecta, y bueno, ahí, después que se recibió, que se fue de viaje, dejé de hacer comida. Siempre les mandé milanesa, poroto, lentejas, tuco, guisito para que le pusieran solo los fideos, de todo. Nunca paré, no he parado todavía. No me he sentado, no me podía sentar a decir, bueno, hoy me voy a tomar el día para mí, ¿no? Bueno, pero tienes que hacerlo, ¿eh? Tienes que hacerlo de vez en cuando, acuérdate de cuidarte a ti, que es muy importante. Está muy bien eso de cuidar del resto y a todos se nos ha hecho la boca agua como oír hablar de los platos que nos has mencionado, pero cuídate tú también, ¿eh? No te descuides. Muchas gracias, Abe, pero vos sabés que creo que lo que me ha mantenido un poco, más, en realidad, me han mantenido más, ¿cómo te voy a decir? Con más movimiento, y eso es eso, del día a día, el de hacer todo en la casa, el ir a trabajar, llegar a casa, seguir con la tarea, esperando a mi esposo que llega de noche a veces, con la comida. No sé, yo soy muy de servir, de alcanzar todo. Cuando van los chicos también soy de alcanzarles todo, que no se levanten. Entonces creo que eso me ha ayudado también un poco a no pensar que estoy con más limitaciones en realidad, porque yo las noto. Pero estoy feliz. Igual. Los corazones generosos se ve que están por todas partes. Y ahora, bueno, ya yo les decía a Florencia y a Verónica cuando empezábamos que podemos empezar a hablar y no sabemos cuándo acabamos porque tenemos mucho carrete, pero por desgracia el tiempo que tenemos en el mundo radiofónico sí que está limitado. Entonces ahora ya, llegando al final, Florencia, con P de Parkinson, ¿tú cómo llegas? ¿Cómo nos conoces? ¿De dónde, cómo te encontraste con nosotras? Yo creo que un día, cuando empezó el tema de la pandemia, que como yo te decía, me hizo cancelar mucha cosa, pero me hizo empezar a teletrabajar, y yo con eso tuve más tiempo, al sacar el tiempo de ir y venir al trabajo, tuve más tiempo de participar en las redes sociales, que era como un debe para mí. Yo llegaba a mi casa agotada de trabajar, tenía un cargo de dirección, mucha responsabilidad, realmente llegaba agotada de trabajar, y las redes sociales le dedicaba lo mínimo. Y un día un amigo me dijo, pero mirá que metete en Twitter, me dice, que ahí vas a encontrar un montón de contactos importantes porque por su experiencia con otra enfermedad, me decía. Entonces yo dije, pero hasta ese momento no participaba en nada.
Y empecé a meterme en Twitter y a ver contactos interesantes, y ahí surgió con P de Parkinson en realidad. Y ahí empecé a ver algunas de las cosas que hacían. Después Vero me dio mucha manija para comentarme las cosas interesantes que surgían de con P de Parkinson. Y me acuerdo de tus comentarios cuando tú leíste mi libro y cuando yo publiqué lo de la cartera. Y ahí se empezó a formar como una red de la cual yo estaba ajena, entre que pasé 5 años metida dentro de un armario. Y yo durante 5 años no me presenté como persona con Parkinson en las redes sociales tampoco. Entonces se me abrió un mundo nuevo a través de las redes, y la verdad que en la medida que iba viendo las cosas que hacían con P de Parkinson, me sentía como muy identificada con la línea de pensamiento, con el hecho de ser mujeres jóvenes, con los comentarios que hacían. Entonces, bueno, me parece que estamos como muy alineadas. Totalmente. Vero, ¿y tú cómo llegas a con P de Parkinson y un poco la misma línea? Yo, mira, entrando a Instagram, veo P de Parkinson y entré, puse seguir y me encantó los testimonios. Me encantó. Empecé a leer y habían varios testimonios y dije, ay, qué bueno que está esto. Entonces escribí y dije, yo quiero dar mi testimonio. Y nadie me contestaba y yo seguí insistiendo. Y Paqui me había contestado, pero yo no lo había podido leer. Entonces digo, está ahí, y subí al grupete cantidad de cosas que me parecían re interesantes. Y y bueno, y así fue que empecé a participar, y después, bueno, nada, Paqui me mandó un mensaje para que sí contara mi historia, o tú, no me acuerdo cuál de las dos fue, y bueno, nada, me enganché más, todavía me encanta, todos los días miro a ver qué suben, qué ponen, Y comparten el grupete. reenvía el grupete. Reenvío el grupete, sí, reenvío el grupete. Y O me sea que- encanta. Y bueno, hasta ahí después adoré, cuando Paqui me pasó su número, y digo, me encantó, me encanta todos los días, por lo general la saludo, porque la encuentro una genia. Son unas genias. Vos también. Igualmente, ¿sabes? eso, vamos, es mutuo, es mutuo. A mí me encanta, obviamente, tender las redes, estos puentes de lo que hablábamos, es dar visibilidad, o sea, todo lo que sea dar visibilidad a las mujeres EPI, a fomentar la investigación, alentar, preguntar al médico, ¿no? Preguntarle, oye, ¿hay algún estudio en el que yo pueda participar? ¿Hay algo en lo que yo pueda saber? O incluso decirles, no sé si sabes que se está haciendo un estudio, pues, como hablábamos del estudio de Ignacio Mata, de Nacho Mata, que se hace en Latinoamérica, y a lo mejor, bueno, pues no necesariamente todos los médicos están al tanto. A veces somos, como decíamos, nosotras las que lo llevamos, le decimos, oye, este tema, mira, a ver, porque yo creo que puede ser interesante. En concreto, su estudio es sobre genética y bueno, pues es toda una empresa que está llevando a cabo. Pero bueno, lo dicho, podríamos estar hablando horas y horas y horas. Ha sido un placer enorme poder charlar con vosotras, con Florencia y con Verónica. Como os decíamos, queridos oyentes, Florencia Cerruti, autora de Renacer a los 50, que también está traducido al inglés. Acá Ahí lo tengo. pueden ver, sí. Y entonces los animamos, como decíamos, está disponible en versión digital y en papel, en Amazon, en todo el mundo. Y Verónica, una de las primeras lectoras de ese Renacer a los 50 y nuestra embajadora, como acabamos de oír, que comparte los enlaces. El testimonio de Verónica está disponible en Con P de Parkinson, en nuestro blog, y muy pronto tendremos también un artículo o una serie de artículos de Florencia contando su historia un poco más en detalle, brevemente en sus pantallas. Muchísimas gracias a las dos, un placer charlar, como decía, pasar este rato con vosotras. Y unas últimas palabras de despedida, Florencia. Gracias por la invitación, y formemos redes, no estamos solas, y nosotras podemos, querer es poder. Y Verónica, de tu parte. Yo muchísimas gracias, soy re agradecida a ustedes, y bueno, y la verdad,
sigan porque realmente van a conseguir muchas cosas y yo seguiré atrás de ustedes. Muchísimas gracias. Ya sabéis que con P de Parkinson no solo somos nosotras, son todas las mujeres que nos siguen, las que se animan a hablar, pero también las que no. Las representamos a todas. Así que un placer, como decía. Muchísimas gracias. Como siempre también muchas gracias a Radio Buñol en la 107.9 de la FM y en Internet, los miércoles a las 14 horas, Onda PK, no se lo pierdan. Un gusto. Desde Nueva York a la Concagua. Adiós. Uruguay. Chao. Chao, chao.